consecuencias, ¿no?, que van sucediéndose a raíz de estas decisiones que toma el gobierno nacional. Recordamos, de forma unilateral, no fue consensuada con el gobierno colombiano. Yo dejaba una pregunta antes de ir al corte, doctor Eloy Torres, diplomático venezolano. ¿Por qué pasa eso en la frontera con Colombia? Bueno, desde que yo tengo uso de razón es lo mismo, es el contrabando de gasolina, es droga, es grupos irregulares de un lado a otro de nuestra frontera. ¿Por qué no pasa eso en esa medida? Porque también pasa, pero ¿por qué no pasa en esa medida en fronteras con Brasil y con Guyana? Bueno, son dos cosas. Con Brasil, porque responde a una dinámica económica totalmente distinta a la colombiana, ¿no? La colombiana, nosotros arrastramos con ellos un conjunto de problemas bastante similares. Con Brasil no, porque Brasil responde, repito, a una dimensión, a un tipo de economía mucho más expansiva, más productiva, en tanto que en algunos sectores de la economía colombiana, ella responde más que todo a la actividad del usufructo inmediato, de lo rápido, de lo fácil, y las posibilidades, los medios, las vías de comunicación entre Venezuela y Colombia son mucho más accesibles que la de Venezuela con Brasil. Ahora, con Guyana, podríamos decirlo que hay responsabilidad del Estado venezolano, primero porque no mantiene una política coherente frente a Guyana, a tal punto que nosotros podemos dar por sentado que hemos perdido el Esequibo. Una vez que hemos hecho una gran reclamación, hemos construido toda una política de contención frente a las aspiraciones de Guyana de posesionarse definitivamente del territorio del Esequibo, y que obligamos a Guyana, primero a Gran Bretaña y luego a Guyana, a reconocer que existía un disenso con ese país. Bueno, hoy en día prácticamente hemos dejado hacia la buena de Dios la relación con Guyana, y podemos decir, o puedo decir yo con cierta responsabilidad, que prácticamente hemos perdido el Esequibo. En ese sentido podemos decir que con Guyana es responsabilidad estrictamente del Estado venezolano, y por supuesto Guyana, que en este país, en este mundo, los tontos están en su casa, salen a buscar comida, agua, gasolina, de alguna manera, y si hay algún bobo en la calle que lo regala y que lo ofrece gratuitamente, ¿por qué no lo van a agarrar? Eso pasa, y eso es lo que están haciendo los colombianos, y eso es lo que están haciendo en menor medida los guyaneses, y eso es lo que están haciendo los brasileños, en mucho menor medida, repito, porque responden a una dinámica económica totalmente distinta, mucho más agresiva, que está vinculada a otros factores. Ahora, ¿la solución es el cierre de la frontera? En absoluto. En absoluto, la solución no puede ser cerrar la frontera. La solución pasa por sincerar la economía, pasa por darle un ajuste exacto a la gasolina, de tal manera que no pueda ser trasladada por esos grupos mafiosos que se han incrustado en la estructura del Estado venezolano, en combinación con esa estructura mafiosa colombiana, para sacar gasolina para allá. Y bueno, si uno sincera los precios de la gasolina, evidentemente eso no se va a producir. Igualmente pasa con la economía, una economía que está subsidiada, ¿sí? Entonces aquí no existe papel toalé, no existe café, no existe el azúcar, no existe la leche, no existe absolutamente nada si no está subsidiado. Y si está subsidiado, esto simplemente lo agarran, lo compran a precios subsidiados y lo venden a unos precios exorbitantes en Colombia. Eso es lo que pasa. Si aquí se acomodara ese terreno de la economía, no habría problema. Yo insisto y repito, todo tiene que ver con un modelo económico. Ese modelo, esa visión, esa manera absurda, digo yo, de pretender dominar la economía, manejarla políticamente, en el sentido de que la economía debe responder a los caprichos de los gobernantes, está equivocado. La economía es como el mar, es el caso del rey Canuto en el norte de Europa, quien pretendía que el mar se devolviera, vaya para atrás, go back, le decía al mar, y el mar se podía ir para atrás, siempre iba y venía. Entonces más o menos pasa eso con la economía. La economía tú no la puedes ordenar, porque la economía es el resultado de una relación social entre los individuos que se ponen de acuerdo para producir y distribuir lo que ellos consumen, lo que ellos van a consumir. Y en el caso nuestro, ese es un empeño absurdo del socialismo, del comunismo, de querer centralizar, planificar. Tú vas a consumir esto, tú vas a vestirte de esta manera, y eso siempre va a un fracaso. En la Unión Soviética fracasó, se derrumbó la Unión Soviética, y en todos los países socialistas fracasó. Ustedes me dirán, pero bueno, está China, que es comunista. China es comunista desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico no. Ya dimos el ejemplo que han construido todo un andamiaje económico que se ha convertido prácticamente en la economía más dinámica del mundo actualmente, por encima incluso con los de los Estados Unidos. Es una medida que se va a prolongar por 30 días, es como una especie de plan piloto que está entre opiniones encontradas. Por una parte, Venezuela, el gobernador Bielma Mora obviamente apoya la medida tomada por el gobierno nacional. Sin embargo, hay una realidad en el estado Táchira que
Tienen chip de comida, tienen chip para controlar gasolina, aparte tienen el problema fronterizo. Por otra parte, en Colombia está el gobernador del norte de Santander, Edgar Díaz, quien dice que no es la solución para el contrabando cerrar la frontera y reitera que se trata de una decisión unilateral del gobierno de Venezuela y que no entiende por qué el gobierno de Juan Manuel Santos se tardó tanto en responder, usted lo decía. Sí, ahora bien, en el caso de que el gobernador Vilma Mora, que haya dicho lo que haya dicho, a mí me recuerda mucho y lamentablemente no me gusta recordarlo, pero es una realidad. Algo parecido pasó en Cuba en el año 61, parecido pasó en todos los países socialistas donde cerraron la frontera de todos los países y nadie podía salir y nadie podía entrar si no tenía la aprobación del Estado, del gobierno en este caso y del Estado comunista, socialista. Yo no quisiera creer que estamos ante una realidad en la que nos van a cerrar la frontera para que no podamos salir ni podamos entrar cuando nosotros queramos, sino cuando ellos los decidan. Esta es una realidad. Eso de estar cerrando la frontera es tan dañino, tan perverso, que ahoga las economías. Máxime que esta es una economía que depende mucho del factor extranjero. Primero, nosotros importamos absolutamente todo. No importamos el aire porque todavía nos queda un poquito. No importamos la tierra porque todavía tenemos un poquito, pero importamos todo, repito, importamos el jabón, el azúcar, el café de Nicaragua, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, de todas partes, de Brasil. Y si nosotros comenzamos a aplicar esa medida con Colombia como piloto de cerrar la frontera, es muy dañino porque es una señal de alerta para este país que vive importando todo y no puede importarlo en un momento dado con estas medidas. Y luego, con ese modelo económico, esa pretensión de querer dirigir la economía y llevarla a una realidad internacional, es mucho más grave porque te vas a quedar sin nada absolutamente y vas a vivir, no me gusta decirlo, vas a vivir las 7 plagas de Egipto en el sentido que no va a tener ni agua que consumir ni que tomar por cuanto esas medidas económicas lo que hacen es endurecer a la economía y no le permite flexibilidad. Y la economía tiene que vivir, tiene que moverse. Y si está encerrada, no tiene vida. Señor Torres, con esta decisión del gobierno nacional de cerrar la frontera en horarios con Colombia, el gobierno reconoce que ha fallado en cuanto a su presencia en toda esa línea fronteriza que tenemos con Colombia. Hay que estar claro que no podemos estar presentes en todos los kilómetros de la frontera. 2.200 kilómetros. Pero sí la presencia pues, de nuestros militares allá, el gobierno reconoce. Ellos han reconocido, a propósito, Paravicini, a quien le dispenso un aprecio en lo personal, sin embargo considero que está equivocado cuando él alude que Venezuela, evidentemente a través de la gran distorsión que vivió la economía venezolana toda su vida y que desde que llegó el presidente Chávez favoreció al 80% de la población. Claro que eso generó unas distorsiones que no se han podido subsanar, pero que se van a arreglar con el tiempo. Eso no es cierto, por cuanto aquí lo que hay es que poner a producir la economía. Y en el caso concreto con Colombia, con las 2.000 y tantas fronteras, kilómetros de frontera, en Venezuela con Colombia existían unos mecanismos para salvaguardar nuestra realidad con Colombia y de los colombianos con Venezuela. Habíamos encontrado unos puntos comunes. Inicialmente la relación con Venezuela era una relación, como le gustaba decir a Pompeyo Márquez, golfonizada, es decir, puro de Golfo. Una vez que se superó esa relación de centrar nada más que las relaciones con Colombia a través y nada más que por el Golfo de Venezuela, se crearon un conjunto de comisiones en un acuerdo en la Quinta San Pedro de Alejandrino, en la cual se crearon un conjunto de comisiones justamente para globalizar las relaciones entre Venezuela y Colombia, entre ellas el problema de la seguridad, entre ellas el problema del custodio de la frontera, entre ellas la relación económica y comercial. Entre ellas, bueno, la facilitación de los esquemas de intercambio de bienes y productos entre los dos países. En fin de cuentas, había un proyecto que simplemente había que darle continuidad. Lamentablemente hubo una tendencia aquí en el año 2000 y tanto, de suspender esos mecanismos de cooperación con Colombia y prácticamente con toda la comunidad andina para volcarnos con nuestros brazos abiertos hacia Mercosur sin tener nada que ofrecer a cambio, salvo petróleo. Y con el petróleo, eso está en entredicho, por cuanto nuestro petróleo hoy en día está seriamente comprometido con China y con otros países a quienes también le estamos dando petróleo.
Bien, ahí estamos entonces conversando la tarde de hoy con el diplomático venezolano Eloy Torres. Le damos las gracias por haber venido el día de hoy a Lo Venezuela. A ustedes por la invitación. Así es, amigos, vamos al corte y ya venimos con otro tema interesante acá en A Lo Venezuela.